Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Ya es viernes, el cuerpo lo sabe, tenemos directazo. Hoy haremos un directo con el doctor Ángel López, del Institut Marqués. Es un directo muy interesante, de hecho me habéis acribillado a preguntas. Yo ya tenía las mías, muchas en común con vosotras, pero hay algunas más que yo tengo por ahí que le voy a hacer también al doctor. Eh, es un directo muy importante, ¿vale? Porque vamos a despejar dudas importantes, dudas que creo que no se habían planteado antes, son preguntas muy, muy interesantes. Así que muchas gracias, como siempre, por vuestra participación y vamos a ver si está por aquí ya el doctor Ángel López y le invitamos. Aquí, invitación mandada. Hola, López. Hola, ¿qué tal? buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, Noemí, muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Nos damos del tú? Sí, de tú, de tú. ¿Podemos? ¿Sí? Vale, Sí, sí, por perfecto. favor, sí. Genial. Bueno, antes que nada, esto parece la tele, pero me han mandado muchos saludos para ti. Ah, qué bien. Bienvenidos sean. Muchas, muchas mujeres me han dicho, ay, un saludo, un abrazo, un beso, de todo. Digo, bueno, bueno, ya lo voy a decir nada más empezar el directo para que se queden tranquilas. Noemí, Marta, bueno, todas, ¿vale? Así que nada, Bueno, pues, has dejado buena huella. pues muchas gracias por los agradecimientos. Claro que sí, muy bien. A ver, donación de embriones. Hay una pregunta que me han hecho y además yo también la tengo, que es que vosotros lo llamáis adopción de embriones. Sí. Bueno, Expliquemos esto. es un cambio semántico. Ujú, Hablamos de la adopción de los embriones cuando los embriones que tenemos en el banco han sido un poco abandonados. Es decir, ujú. hay embriones que la gente congela y al final, cuando han conseguido su embarazo y nosotros tenemos la obligación de recabar información, quiere mantener sus embriones y no contestan. Enviamos una carta certificada, no contestan. Y cuando la ley dice que cuando pasan un tiempo prudencial, estos embriones pasan a disposición del banco porque los progenitores biológicos no han respondido. Entonces, es lo que nosotros nombramos adopción de embriones. Son embriones que sus progenitores se han perdido para el seguimiento y por lo tanto estos embriones pasan al banco. Esta es la Ujú. diferencia entre adopción y donación de embriones. Donación de embriones son los que los progenitores han Han sido dicho, donados. eso, los queremos donar. Y hay otros Vale. que no contestan. Les llamamos por Ya. teléfono, la dirección ya no es vigente. Entonces son embriones que nosotros pasan a nuestro banco y somos los responsables de utilizarlos en un tratamiento futuro. Es así. Es Vale, un cambio semántico, pero en definitiva es lo mismo. vale, vale. Vale, entonces, claro, porque yo decía, digo, adopción, yo, claro, los embriones no se dan en adopción, ¿no? O sea, son donados igual que los óvulos o el esperma, ¿no? Son embriones que la ley dice, el destino de los embriones son tres. Ujú, O utilizarlos por la propia mujer o la ujú, pareja, ujú, o se donan para investigación o para otras parejas o para otras mujeres o se destruyen. Y ujú. hay parejas que al final, después de mucho tiempo, no contestan ni pagan el mantenimiento de estos embriones y entonces estos embriones pasan a disposición del banco. Y es lo Vale, que nosotros hablamos de adonación o adopción, perdón, pero vale. es lo mismo prácticamente. Vale. Entonces, yo cuando hice los tratamientos de fecundación in vitro, a mí siempre me hacían firmar el documento que decía lo que yo quería hacer Lo que si me querías. sobraban embriones, ¿vale? En un futuro. Entiendo entonces que esas personas este documento no lo han firmado. Si lo han Ah, firmado entonces y entonces han ya lo han dicho decidido, queremos definitivamente. mantenerlos, pero después
cuando pasan 2 años, 1 año, el tiempo que sea, les decimos, ¿quiere mantener estos embriones? Y no responden. Enviamos una Vale, o sea carta, que no hay no hay como una respuesta ni hay domiciliación un... bancaria del banco. Exactamente. Vale, No pagan el mantenimiento ni contestan a nuestros requerimientos. ¿Por qué vale, pasa esto? Pues no lo sabemos. Hay gente que a veces se colapsan y no saben qué decidir, o hay gente que se ha desentendido de estos embriones. Puede ser. vale, 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 vale. Ok, perfecto. Bueno, empezamos con las preguntas. Yo he mandado las preguntas, nos han hecho como unas 60 preguntas que yo he más o menos resumido. He hecho una selección porque más o menos todas los podíamos agrupar en estas que he apuntado, que son unas cuantas también. La donación de embriones, ¿qué es? Bueno, es un tratamiento de reproducción asistida que utilizamos sobre todo en aquellas mujeres que por su edad, a lo mejor sus óvulos ya no son capaces de generar un embarazo, ¿no? Han perdido la fertilidad. Su reserva Ujú, ovárica es muy, muy baja y habitualmente son tratamientos que se ofrecen a mujeres singles, sin pareja, ujú, también a parejas que tienen problemas ambos de fertilidad, ujú, mal esperma, malos óvulos, a veces para mujeres heterosexuales, pareja de mujeres, y ujú. finalmente es un tratamiento que alguna gente opta, sobre todo no por una indicación médica, sino por eso un tratamiento más económico que otros en reproducción asistida. De hecho, Que es la el doble tratamiento más donación. económico y hay gente Vale, que prima estos factores. vale, perfecto. Bueno, aquí hay unas preguntas que no son exactamente para ti, pero bueno, las vamos a poner. eh, ¿Cómo pasar el duelo genético, ¿no? Cuando te dicen tienes que optar por donación de embriones o por donación de gametos, no puedes usar los tuyos, hay gente que le cuesta, ¿no? Sí, le cuesta. Vosotros desde el Instituto Marqués, ¿cómo gestionáis este tema? ¿Cómo ayudáis al paciente en esto? Mira, cada mujer o cada pareja es diferente, es un mundo diferente. Es un duelo diferente el perder un embarazo o un familiar, pero es un duelo genético, como tú dices, ¿no? Porque cuando te dicen tus óvulos ya no sirven, ostras, la idea primaria de una mujer es conseguir un embarazo con sus propios óvulos. Hay gente que lo asume de forma totalmente normalizada y hay gente que le cuesta mucho, mucho, mucho. Y estas mujeres a lo mejor necesitan el apoyo psicológico de algún especialista. En Ujú, estos casos nosotros trabajamos con un equipo de psicólogos cuando vemos que mentalmente la mujer no está preparada para este cambio de mentalidad. Y trabajamos con un grupo de psicólogos que explican la realidad de la situación. Hay parejas o mujeres que lo aceptan sin ningún problema, pero hay otros que les cuesta mucho. Incluso ujú, dudan y pasan los años y no optan por la donación. ujú. Entonces nosotros siempre recomendamos una consulta con el psicólogo para ver si les puede ayudar en sus dudas y sus miedos, ¿eh? Porque en realidad son miedos Claro, y dudas. ¿Eh? claro, claro. A raíz de ahí también hay otra pregunta que era, ¿por qué las clínicas no tenéis grupos de apoyo para ayudar a pasar el duelo genético? Esto es algo que yo he hablado con el instituto, porque es algo que yo creo que sería muy, muy útil y a mí me lo preguntan muchas chicas. Y justamente un par me comentaba esto, ¿no? ¿Por qué no hay grupos de apoyo en las clínicas, ¿no? De hecho, sí que debería haberlo. Nosotros trabajamos con un grupo que se llama ITAE, que es un grupo de Ujú, psicólogos que están un poco especializados en este tema de la donación, de asumir estos tratamientos. En realidad es un factor muy importante. ¿Eh? ujú. Nosotros colaboramos con este centro y no todos los pacientes requieren estos servicios, pero tenemos la posibilidad de ofrecerlo cuando vemos que hay una situación complicada, como la que tú Ujú. mencionas, ¿no? Vale, vale. O sea que vosotros ofrecéis cuando veis Sí, que el alguien, una asesoramiento pareja, una mujer, psicológico un hombre lo está ofrecemos. dudando, ofrecéis siempre, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. ¿Cuánto cuesta hacer un tratamiento de donación de embriones aproximadamente?
¿Y qué Tenemos, tratamiento se hace? ¿cuánto vale? ¿Preguntas? Sí, más o Pues menos. entre unos 3.500, 4.000 euros aproximadamente. Vale, vale. ¿Y qué tratamiento requiere? O sea, a nivel hormonal, ¿es como una fecundación in vitro? No, ¿verdad? No, no tiene nada que ver, porque aquí, como yo el embrión ya lo tenemos generado, lo tenemos en el banco, Ujú, lo que necesitamos es una acogida de este embrión en el útero de la ujú, paciente, ¿no? O sea, que el nidito, que la cunita esté bien preparada para acoger este embrión. Y esto lo ujú, hacemos mediante un tratamiento que se puede hacer o con parches, o con gel, o con pastillas también. Y lo que pretende es que el endometrio, que es el lugar donde a implantar el embrión, ujú, esté en buenas condiciones. Y es un tratamiento sencillo, habitualmente lo hacemos por vía transdérmica. ujú, Hemos de comprobar que el endometrio, que el útero ya está receptivo, y cuando lo ujú, está, entonces añadimos una segunda hormona que es la progesterona, ujú. tantos días como el embrión tenga. Si es un embrión de 5 días, que habitualmente el 99% de los embriones son blastocistos, que son embriones Ujú, de día 5, pues ujú, ponemos la progesterona 5 días después de hacer la ecografía y transferimos el embrión. ujú. Antes los embriones se transferían en día 3. ¿Se siguen transfiriendo embriones a día 3 actualmente? Incluso los que están crioconservados, que a lo mejor tienen más años y por lo tanto no han llegado a ser blastos, ¿nos pueden ofrecer un embrión de día 3? Se pueden ofrecer, pero ya quedan muy pocos embriones en día 3. O sea, Vale. la tecnología ha avanzado tanto. Yo Ujú, recuerdo cuando empecé a trabajar con reproducción asistida, los embriones que transferíamos eran en día 2 o en día 3, porque no ujú. teníamos los incubadores ni los medios de cultivo para hacerlos crecer hasta 200 células que tiene un blastocisto. Hoy en día transfieres un embrión en día 5 y tienes mejores tasas de éxito que cuando ponías 2 o 3 embriones en día 2 o en día 3. ¿Por qué? Es Claro. obvio, porque el embrión ya ha evolucionado, ya ha mostrado su capacidad de supervivencia. Y por lo Y además tanto, tiene las características necesarias para agarrarse al endometrio, ¿no? exactamente, Con exactamente. Un las blastocisto membranitas. tiene más capacidad para implantar que no un embrión en células, en 4 o 8 células. Claro, claro, vale. Sí, porque de hecho en ese momento el embrión de día 3 teóricamente es el procedimiento, el proceso normal de la naturaleza, estaría en las trompas En de las falopio trompas, todavía. exactamente. Llega en Cuando el llega al útero a día útero, 5 o 6. exactamente, cuando llega Exacto, al útero es un blastocisto. exacto. Vale. Pero la pregunta es si todavía transferimos. Yo no lo recuerdo. Últimamente los embriones que transferimos son blastocistos, han crecido, ya son embriones evolucionados. Alguno debe haber en el banco de día 3 y algunos que Ujú. teníamos en día 3 los cultivamos después hasta día 5 para conseguir buenos blastocistos. Algunos llegan y otros no. Y otros no. Vale. Esto se puede hacer, o sea, un embrión que está congelado a día 3 Se se puede puede descongelar, descongelar, esperar un par de días. exactamente. Es una forma de seleccionar. Si llega a ser un blastocisto, sabemos que contamos con un buen embrión. Sí, se puede hacer, se Vale. puede hacer. Pregunta sobre tema de medicaciones. Esta es una, en concreto, una paciente que tiene TDA y se medica. Dice, estoy preocupada por si me dicen que tengo que dejar la medicación para hacer el tratamiento. Claro, el tratamiento del TDA, el farmacológico, seguramente son estimulantes habitualmente. No es lo Ujú, óptimo, no es lo óptimo. O sea, para conseguir un embarazo, mejor que hacer ningún tipo de medicación. De ujú, todas formas, hay que valorar el caso, ¿no? Es como una ujú. persona que es diabética y que tiene que tomar antidiabéticos orales. Es mejor que los tome que no que esté con una glucemia elevada. Pues algo pasa similar con el TDAH, ¿no? Ujú. Seguramente hay que valorar clínicamente si se puede continuar con el tratamiento, que no es lo ideal, o se puede cambiar por otro tipo de tratamientos más de tipo conductual o psicológico. Ujú, ujú, Lo ideal ujú. no es.
Vale, yo en todo caso lo que diría es que vosotros estáis en contacto después con el médico que ha recetado este tipo de Evidentemente, medicación, evidente. Para tenéis cualquier tipo de comunicación. patología, por cualquier tipo de patología, nosotros hemos de consultar con el médico, el Perfecto. especialista, ¿no? Sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, digestólogo, lo que sea. Y pedimos su autorización para asumir el tratamiento y si está haciendo un tratamiento de su patología, las Ujú. posibilidades de compaginarlo con el tratamiento de reproducción asistida. Vale, perfecto, muy bien. Am, ¿Tenemos que hacernos algún test de compatibilidad al recibir un embrión donado? En principio no. En principio no sería No tenemos que necesario. hacer. No, Ujú, lo que hemos de tener es saber que la mujer tenga un buen útero, que tenga un útero en buenas condiciones. ¿Hay la posibilidad de rechazar un embrión? Sí que existe la posibilidad, pero es muy, muy raro. Tienen que ser mujeres que tengan algunas alteraciones de la coagulación, que a lo mejor en estos casos hay un fallo de implantación de forma repetitiva ujú, o abortos de repetición. Entonces ujú, sí que se hace un estudio de implantación, pero de forma rutinaria no lo hacemos. ujú. Lo hacemos cuando nos encontramos con una mujer que ha fracasado en tratamientos previos. Entonces sí que hacemos pruebas de trombofilias, de inmunidad, etcétera, etcétera. A Pero nivel de entrada no inmunológicos. sería exactamente. Entonces sería interesante consultar con un inmunólogo, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando han habido fracasos previos con otros tratamientos. Sí, 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 sí. Después también en mi caso, por ejemplo, que yo soy RH cero negativo y había tenido un embarazo anembrionario, Sí, eh, me hicieron un legrado. Me sí, dijeron que también sería interesante que el embrión tuviera mi mismo grupo sanguíneo, por sí. este grupo Sí, sanguíneo que es un poco especial, ¿no? sí, siempre buscamos los embriones que coincidan con un grupo compatible. Hoy en día el RH no es un factor determinante Ujú, porque a cualquier mujer que tenga un nacido RH positivo y ella es negativa, siempre se le administra la gamoglobina anti-D, la vacuna anti-D. Por lo tanto, hoy en día no es imprescindible, pero sí que buscamos un embrión con un grupo compatible como con el de la mujer. vale, vale. ¿Qué tasa de éxito tiene la donación de embriones? Mira, ¿Y de qué depende? Porque claro, la tasa de éxito puede variar según qué, ¿no? bueno, sí, depende de dos cosas, básicamente, de la calidad del embrión y Ujú, del cómo tiene el útero la mujer. Una señora que tiene un ujú, útero lleno de miomas ujú, no es el útero ideal para la implantación, o que tenga ujú. pólipos, o que tenga adherencias. Endometriosis. Claro. Endometriosis. La endometriosis, sobre todo, afecta más a los óvulos que no al útero, pero de Ujú, todas formas, que no haya una patología uterina y que el ujú, embrión sea de buena calidad. Por lo tanto, si tenemos un buen útero y un buen embrión, la ujú, posibilidad de embarazos está alrededor del 62-63% de embarazo positivo. ujú. Eh, hemos de pensar que la tasa de implantación en la especie humana no es del 100, ni del 90, ni del 80. Estamos alrededor de un 60, en nuestro centro, un 62% de posibilidades de embarazo con un embrión de buena calidad. Mm. Sí, porque esto es importante decirlo. Muchas veces las personas, las mujeres sobre todo, que estamos en proceso de reproducción asistida, pensamos que todas las demás se han quedado a la primera, ¿no? Pero no es así, No ¿no? es La así. tasa de embarazo, o sea, las probabilidades de embarazo, y más aún en método natural, Eh, son bajas. Lo que Bajas, muy pasa es que a bajas. nosotros pues, nos cuesta más Sí, 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 y sí, solo sí. vemos lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Si la fertilidad humana es baja, incluso en parejas que no tienen problemas, es baja. Por eso hay que repetir el intento. De todas formas, si tú tienes en una donación de embriones, en un primer intento tienes más posibilidades de quedarte que no al revés. Un Ujú. 62% es más de la mitad y por lo tanto tienes buenas opciones. Sí, sí, sí. Am, Esta es la típica pregunta. Si ponemos dos embriones, ¿tenemos mayor probabilidad de que se quede alguno de ellos? Teóricamente no. Es decir, justamente evitamos poner dos embriones.
Mm. El ser tan ambicioso a veces pues puede ser un error, ¿no? Porque a lo mejor puedes ganar un 3, un 4% de posibilidad de embarazo. De un 62 pasas a un 64, pero que vas a conseguir muchos embarazos de gemelos. Ya. Y esto hemos de ser conscientes que el embarazo de gemelos tiene complicaciones. Y más a partir de cierta edad, que es cuando al Exactamente, final terminamos por optar por la donación de exactamente. La embrión. mayoría de las mujeres que recurren a la donación de embriones están superando los 40 años y por lo tanto un embarazo de gemelos a esta edad es casi una bomba de relojería. Por lo tanto, los beneficios son mínimos y en cambio cuando la mujer se queda embarazada de dos, empezamos a rezar para que no hayan complicaciones obstétricas. Exacto. Además, yo lo que siempre digo es que, y yo era de las que me ponía 2 embriones cuando hacía mis fecundaciones in vitro. Yo hacía 4 óvulos, solo 2 buenos, 2 embriones tipo A o B, y me ponía los 2 siempre. Me decían, ponte uno, y yo, no, no, los dos, porque pensaba que entonces era como doblar, ¿no? No, no es el Pero doble, no ahora es me he el dado cuenta doble. de que no, y además me he dado cuenta también de que perdía una bala. O sea, yo tenía Exactamente, dos sí balas señor, y lo solo has daba dicho un muy bien. tiro. Lo has dicho muy bien. Exacto. Si te lo juegas en una Entonces, carta, pierdes una segunda oportunidad. exacto. Y ahora cuando me preguntan siempre digo, ponte uno, que si no funciona, tienes el otro. Porque si te Claro. pones los dos, ya se fue, ¿sabes? Entonces ves de uno en uno y ves probando suerte, ¿no? Pero el error es pensar que si te pones el dos embriones tienes el doble de posibilidades. Eso no es así. Tienes las Mm, mismas posibilidades, a lo mejor alguna décima más. Pero si te quedas de los dos, ahí ya podemos rezar todos. sí. No, porque además también hay que pensar, que yo también digo esto siempre, que si tú tienes algún problema a nivel inmunológico o en el útero o lo que sea y te pones los dos, no has Hay, dado la oportunidad, ¿no? De que, ostras, este intento no ha salido bien, voy a mirar qué ha pasado. A nivel inmunológico me hubiera tenido que tomar tal cosa, ¿no? Hipotiroidismo, lo que sea, ¿no? Ostras, ya he perdido los 2 embriones, ¿sabes? Entonces es mejor ponerse uno y afinar el tiro, a lo mejor, ¿no? Si no te quedas. Lo que pasa es que bueno, entiendo que el desgaste emocional, ¿no? Es también muy importante. es importante, sí, sí. Y a veces En el- nosotros tenemos que actuar no con el corazón, sino con la cabeza. Y las Sí, pacientes vienen con el corazón y buscando quedarse embarazadas y nosotros tenemos que refrenar estas ideas que a veces son equivocadas. Me gusta lo que has dicho de la tiroides porque cuando me has dicho que necesitamos un buen útero, pero también es importante que la mujer tenga este eutiroidea, o sea que su tiroides funcione bien, no esté ni en hipo ni en hipertiroidismo, porque entonces la posibilidad del aborto es muy alta. exacto. Am, si es un embrión hecho con gametos vitrificados, ¿tiene menor tanto por ciento de éxito? No, no, No influye para nada, no, no, ¿no? no. La verdad, si los gametos son vitrificados y generan un buen embrión, a mí Ujú. lo que me importa es la calidad del embrión, no que proceda de un gameto vitrificado o fresco, por decirlo así, ¿sabes? Vale, vale. No, la De verdad es todos que modos, sabemos que el tema de la calidad es un poco subjetiva, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, calidad A, B, C, todo esto es más bien morfológico es que morfológico, sí. no de dentro, ¿no? De lo que es el Claro, núcleo del claro. embrión. Un Esto se embrión sabe para con, quien, con el DGP, ¿no? claro, claro, un embrión Con el para quien DGP. embarace tiene que tener un aspecto externo bonito, que es la Ujú, morfología, y su ujú. genética de ser también normal. Y se confluyen los dos factores, entonces tenemos muchas posibilidades de conseguir el embarazo. Sí, sí. O sea, la morfología Em, no es que sea subjetiva, es que mira solamente la morfología del embrión, la forma, no su ADN, por decirlo así. exacto. Y una pregunta muy interesante que me han hecho era, si nosotros tenemos un embrión que no ha pasado DGP, que no le han hecho el DGP vitrificado, ¿se puede descongelar y hacerle el DGP antes de ponerlo? Sí, se puede hacer, se puede Se hacer. puede hacer. De hecho, lo ¿Las hacemos. probabilidades de perder ese embrión son más altas o no? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que, insisto, que depende de la calidad del embrión. Si el embrión Ujú. es de buena calidad, tú lo puedes descongelar, desvitrificar, analizarlo
con el láser, cogeré unas cuantas células y recongelarlo, esperando el resultado de la genética. Si el embrión es de buena calidad, la tasa de supervivencia es altísima. A veces no es factible en embriones de calidad media o baja, ahí no. Pero si estamos hablando de donación de embriones, hemos de partir de la base que los embriones que están en el banco son de calidad buena, por lo menos morfológica. Los embriones que pasan al banco son embriones de buenísima calidad. Y por lo tanto, lo que tú preguntas, ¿se puede descongelar y biopsiar? Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Vale. Y una pregunta a raíz de esto que acabas de decir ahora. Está por aquí la pregunta. La he perdido ahora. ¿Todos los embriones pueden ser donados? ¿Qué requisitos tienen que reunir? Bueno, los requisitos son los siguientes. La voluntad de los, evidentemente, ¿no? Que los, digamos, los gametos o los portadores de los gametos tengan un estadio genético, ambos, y que sea correcto. La mayoría de las clínicas, cuando hacemos un tratamiento de reproducción asistida, hacemos pruebas genéticas tanto al hombre como a la mujer. Es de buena praxis hacerlo. Por lo tanto, tú no podrías aceptar un embrión para el banco si no el donante de semen no tiene las pruebas genéticas mínimas y la donante de óvulos lo mismo. Esto es el primer factor, ¿no? Que no hayan enfermedades víricas transmisibles, también que hay que descartarlo. Y por último, que el embrión sea de buena calidad. La edad de los donantes también, ¿no? Evidentemente, la ley española lo que condiciona es que los embriones no se pueden donar si la mujer tiene más de 35 años. Que a veces la ¿Y el gente hombre cuántos son? ¿Perdón? ¿El límite del hombre? No, el límite del año son 50 años, o sea, 45-50 años. No hay... La calidad del esperma no se deteriora con la edad. En cambio, los óvulos sí, a partir de los 35 años van a tener más anomalías genéticas. Por lo tanto, la donación de gametos femenina ha de ser mujeres de menos de 35 años. Si no, no podríamos aceptar un embrión de una mujer que tiene 36 años. No, la ley no lo permite. Vale. A mí, por ejemplo, yo me hice el test del Q-Carrier, ¿vale? Pero nunca me hicieron más pruebas a nivel genético, digamos. Entonces, yo entiendo que mis embriones se hubieran podido donar, si hubieran sobrado, que no sobraban nunca, sí. Pero los hubiera podido donar, sí. Pero claro, no hubieran tenido determinados estudios míos, ¿no? No. Y yo me hice el Q-Carrier que era voluntario, yo lo pagué aparte. Sí, el Q-Carrier es un estudio de mutaciones, ¿no? Que muchas parejas, hagan el tratamiento que hagan, quieren saber si son portadores de mutaciones. Exacto. De hecho, todos somos portadores de mutaciones, o la mayoría. El problema es cuando se juntan dos personas portadores de la misma mutación. Ahí podemos tener un problema. Esta confluencia estadísticamente es bajísima, pero puede existir. Y el Q-Carrier lo que pretende es cuando vas a un programa de donación de esperma, por ejemplo, me hago las mutaciones yo y buscaré un donante de semen que no tenga la misma mutación que yo tenga. Lógicamente, en un banco de embriones es complicado, porque el embrión ya está hecho, ¿sabes? Claro. ¿Se pueden hacer estas pruebas al embrión en sí no, o no? No. Esto no se puede hacer. Se puede hacer un estudio genético, un cariotipo del embrión, pero no las mutaciones no se puede hacer. Vale. Esto preocupa mucho porque muchas veces, esta es otra de las preguntas que me hacían, hay centros que no ofrecen la donación de embriones, no es que no la ofrezcan, dicen que es mejor hacer la doble donación. ¿Por qué?
es así? ¿Por qué dicen esto muchos centros? Yo la verdad es que no lo sé, porque nosotros no congregamos con esta filosofía. Es decir, la donación de óvulos, la doble donación, tiene una ventaja. Es una ventaja, que tú vas a tener más de un embrión. Con todos los óvulos que tenga la donante, al final vas a tener más de un embrión. Y vas a perfilar los donantes. Es decir, cuando una pareja o una mujer recurre a una doble donación, nosotros vamos a buscar un donante de óvulos y de esperma con su mismo perfil. ¿Y a qué me refiero al perfil? Sobre todo a su fenotipo, su físico, cabello, textura del cabello, color de cabello, ojos, color de piel. Altura, peso, sí. Exactamente. Y lo mismo con el donante de esperma. Por lo tanto, sí, huyendo de la frivolidad, que es unos donantes elegidos a la carta, por decirlo así, que coinciden con el perfil de la receptora o de la pareja receptora. ¿Sí? Eso sí, esta es la ventaja que tiene. En cambio, el embrión que tenemos en el banco no está pensado para una señora o una pareja determinada, y será un único embrión. En cambio, con una doble donación, a lo mejor puedes conseguir 2 o 3 embriones con una doble donación. En cambio, la donación de embriones es único embrión. O sea, que La lo que diferencia de ganas por precio un es lado muy grande. La es diferencia mucho de más precio es muy elevado, grande. evidentemente. Fuera de los intereses económicos de cada centro, lógicamente, una doble donación es mucho más cara que una donación de embriones, mucho más. La donación de embriones es una alternativa muy, muy útil y para muchas mujeres también. Ahora, hay gente que quiere perfilar mucho los donantes. Quiero que tenga la misma estatura la donante de óvulos que yo, que tengan los ojos como yo. Bueno, en este caso, pues haga una doble donación. Pero en el otro caso, si no primas tanto eso, pues la donación de Sí, embriones es un pero buen... eso es un peligro. Eso es un peligro, porque cuántas veces tenemos un hijo que sale igual que la suegra, que mi Exacto, abuelo, que mi hermano, y no se parece a mí, se parece a mi hermano. O sea, evidentemente. Sí, ¿cuántas veces pasa esto? Entonces yo creo que las parejas o las madres que van a buscar el parecido tan preciso, ¿no? Y que para quienes es tan importante ese parecido, puede ser que haya un problema si a lo mejor ese bebé no no, sale como habían pensado que saldría del catálogo, ¿vale? Porque los niños no vienen por catálogo. Esto no es IKEA, ¿no? Entonces, por más que tú quieras montar un mueble con esto, con lo otro y con lo otro, a lo mejor sale otra cosa, sí, ¿no? sí, De sí. ese resultado. Y es una cosa maravillosa porque es tu hijo. Entonces, darle tanta importancia al parecido físico, a las características físicas, puede ser un arma de doble De filo doble filo, muy sí, sí. importante. Yo siempre digo, cuando las parejas o las mujeres recurren a la donación de óvulos, digo, piensa que la donante no será un clon tuyo, no será una copia tuya. Buscaremos una similitud, pero no puedo garantizar que sea una copia tuya, porque pasa Exacto, esto que tú explicas, puede pasar, ¿sabes? totalmente. No, no, total, puede ser que saque los ojos pues de la abuela de la donante o del primo de no sé, ¿sabes? O sea, no tiene por qué sacar los ojos marrones como yo o el pelo rubio, platino, no tiene por qué, ¿no? Pero bueno, de todos modos, yo siempre lo que digo es que, aparte del interés económico, porque estamos hablando de que la doble donación sale por unos 12, 13 mil euros más o menos, Tanto, pero por ahí, bueno, sí, más o es casi menos, el ¿no? triple que una donación de embriones. Claro, claro, es que es mucha la diferencia, ¿no? El tanto por ciento de más éxito que pueda haber con una doble donación, Básicamente es lo mismo. Fíjate, yo te digo que con un embrión tienes un 62% uh-huh, de posibilidades de quedarte embarazada. uh-huh, Y con una donación de óvulos, la y tasa, esperma, o sea, con una doble donación, doble donación, te vas a un 90%. Pero claro, por ciclo, no quiere decir con un embrión, ya, sino de todas, en nuestra estadística, de todas las mujeres que hicieron uh-huh, una doble donación el año pasado, en 2021,
el 90%, el 89-90% se quedó embarazada. Mm, A lo mejor no con el primer embrión, tuve que claro, recurrir al segundo embrión o al tercero. Pero si tú claro, haces 3 donaciones de embriones, tendrás prácticamente la misma tasa de éxito cuando haces una doble donación. exacto, exacto. Y la diferencia de precio es enorme. Yo digo que hay centros que seguramente la parte económica pues es importante porque no deja de ser un negocio, ¿no? Eh, y después hay otros que quizás son centros más pequeños que no tienen embriones Sí, en sí. donación, ¿no? Entonces, los centros grandes eh, es más fácil que hayan sobrado embriones de las parejas que han ido a lo largo de los años que no un centro pequeñito, pues que a lo mejor no han sobrado tantos embriones, ¿no? Entonces, esos centros pequeños es probable que te ofrezcan la doble donación porque simplemente no tienen embriones donados. Sí, Y es los posible. embriones no se pueden pasar de un centro a otro, ¿no? O sea, yo no puedo ir a un centro grande, coger el embrión allí e irme a un centro pequeñito a hacerme la No, transfer. No se no, en puede hacer. teoría no. Un paciente que tiene un embrión congelado en un centro Suyo, sí, claro. tuyo puede pasarlo a otro centro, eso sí, pero no. Es cierto lo que tú dices y yo lo explico muchas veces cuando la gente prima tanto el parecido. Digo, hombre, claro, la donación, la doble donación vamos a buscar, pero en el banco de embriones tenemos filiados los embriones. Y no es lo mismo un banco de embriones en el que tengas 8 embriones que tengas 300 embriones en el banco. Claro, Porque podrás rebuscar el embrión más adecuado para una mujer o para una pareja. ¿eh? Tienes claro, más para elegir, por decirlo así. claro. Claro, así como con los óvulos, sí que existen bancos de óvulos o banco de esperma donde un centro que no tenga Puede esos bancos proporcionarse. pueden ir a pedir esos gametos, con los embriones eso no pasa. Exacto. Mm. Bueno, esto sería algo que a lo mejor también estaría bien que cambiara un poco en la ley de Bueno, reproducción asistida, ¿no? Esos embriones, pues que no están en una clínica, pero que no tienen un no destino es y que la tal, ley lo podrían pasar a un prohibía, banco. no es que la ley lo prohíba esto, pero se pueden comprar embriones de un centro a otro. Pues seguramente, a lo mejor técnicamente es posible. Yo no lo conozco, que a Claro. nosotros no nos han No, no, es pedido que yo otros. creo que no es algo que se haga esto. No se hace. Vale, vale. Entonces, otra pregunta. Esta es muy interesante. ¿Hay un límite de embriones que se pueden donar? No entiendo cuánto. O sea, por ejemplo, yo me pongo la casuística. Hay un límite de veces que una persona puede donar según los niños nacidos gracias a tu Exactamente, donación, ¿no? exactamente. Vale. Entonces, si yo he sido, por ejemplo, donante de esperma y además después tengo embriones congelados con mi pareja que no los voy a usar, los voy a donar. Claro, teóricamente puedo sobrepasar ese límite, ¿no? Es muy difícil, porque con la donación está tipificado que un donante de óvulos puede generar hasta 6 nacidos Sí, y con el esperma pasa lo mismo, ¿no? Es sí, un poco, según mi criterio, es muy restrictivo esto, porque estos donantes a lo mejor se van a otros países y la ley lo sí, sí, contemplaba para evitar la confluencia, ¿no? claro. Con las donaciones de embriones, la verdad es que cuando alguien dona un embrión, dona uno o dos o como máximo 3 embriones. ¿eh? Yo no he visto a nadie que tenga 5 embriones y los done los 5, porque habitualmente no lo tenemos, ¿sabes? Por lo tanto, que se generen 6 nacidos es imposible en el programa de donación de embriones. No tenemos 6 embriones que procedan de 2 donantes iguales. Esto es imposible. Vale, La confluencia no se puede dar. vale. No se terminan congelando tantos, ¿no? Entre los que No, no, usan no. los Evidentemente. propios donantes para ellos, después los que después se van perdiendo por el camino porque siempre se pierden, ¿no? Esto es un tema también interesante, el tema de cuando se pierden los embriones, ¿no? Sí, Em,
A veces ¿Y la por qué gente nos pasa pregunta esto? esto, nos pregunta, oiga, la gente que consigue un embarazo con una donación de embriones y a lo mejor viene al cabo de 2 años, oiga, quiero otra donación de embriones y me gustaría que fueran hermanos. Entonces es difícil porque no tenemos dos embriones hermanos. A veces sí, pero muchas veces lo que podemos ofrecer, ostras, un embrión que proceda de uno de los donantes, de semen o de óvulos, pero que sea hermano biológico es muy complicado porque no tenemos embriones congelados en triplete o en cuatro o en cinco, no es lo habitual. La gente O sea, dona los uno, dos o embriones, tres embriones. vale, los embriones cuando se congelan, por ejemplo, si a mí me sobran 3 embriones, ¿se congelan juntos o se congelan separados? Hoy en día, como son blastocistos, se congelan por separado, Vale. siempre por separado. Antes, cuando congelábamos en día 3 era por parejas, porque sabíamos que la supervivencia de estos embriones era baja, ¿no? Pero ahora se congelan individualmente. Y digo, el tema de esto de los hermanos es algo que a mí siempre me choca mucho también, ¿no? Porque decimos que los donantes son donantes, no son los padres, y en cambio los embriones que están al lado los contamos como hermanos. Digo, a ver, si no hay ese parentesco, digamos, emocional con los donantes, tampoco lo hay con los embriones que estaban al lado, ¿no? Son personas que comparten genética y ya está. Y ya Los está. hermanos son los que estarán en casa, ya sea adoptado, ya sea Exactamente, sí, biológico, señor. ya sea con otros donantes. Somos los que estamos en casa, somos la familia, ¿no? Somos los que nos llamamos padres, madres, hermanos, Espíritu Santo, digamos, ¿no? Todo. Pero ese concepto también es algo que muchas veces me choca, ¿no? Yo, por ejemplo, económicamente no me puedo permitir mantener como madre soltera que soy a otro niño, ¿no? Y entonces no voy a ir a intentarlo otra vez. Pero tampoco hubiera preguntado en el centro donde lo hice si había más embriones de ese saquito de embriones. Me daría absolutamente igual. Sería mi hijo, tenga mi genética, tenga la genética de mi hijo, me daría absolutamente igual, ¿no? Y en cambio, esa cosa, y yo creo que eso es otra de las cosas que hay que empezar a cambiar un poco, ¿no? Mentalmente. El chip, sí. Sí. Yo también, mucha gente me pregunta, porque ahora está un poco de moda el tema de la epigenética, ¿no? Mm, Ahora, el duelo genético. Yo siempre explico que la receptora de un embrión puede modular la genética. Esto se sabe hoy en día. sí, El ADN no podemos cambiarlo, pero la expresión de cómo este ADN se manifiesta sí que depende de la receptora, de la señora que está gestando. Por ujú, lo tanto, algo de genética sí que propia también se utiliza, por decirlo así. ujú. Sí, sobre todo a nivel de salud, ¿no? O sea, enfermedades a lo mejor que Enfermedades, puedan sí, estar sí. latentes, ¿no? Que puedan estar allí genéticamente, y a lo mejor pues tú lo ves y no está enfermo, pero a lo mejor en un futuro pues pueden salir algunas cosas, a lo mejor durante el embarazo, con una buena alimentación, unos buenos hábitos, con tu propia genética también, Evidentemente, hay factores, puedes modificar esto, ¿no? claro Y que que sí, no es que llegue a tener esa enfermedad, ¿no? la epigenética es esto, los Exacto. factores ambientales, dietéticos, que van a modular en la expresión de estos genes. Y esto, un mismo embrión en una mujer o en otra, va a expresarse de forma diferente. Ujú, exacto. Es apasionante, todo este tema. Podríamos estar aquí horas y horas hablando, aquí. Pero a ver, otra pregunta. ¿Cuántos años puede estar vitrificado un embrión sin perder calidad? Muchos, muchos, muchos. No hay una no hay una fecha de caducidad. De Ujú, hecho, nosotros tenemos el récord, que no es lo habitual, pero de un embrión congelado 13 años y que se transfirió y la mujer quedó embarazada. muy bien. No es lo habitual tener un embrión 13 años congelado y más cuando es propio, ¿no? Ujú, Eh, y cuando son en banco intentemos darles salida
lo antes posible, ¿no? Pero esto era un embrión propio, ¿no? 13 años, ¿eh? 13 años que por los motivos que sea se mantuvo y la señora se quedó embarazada. Por lo tanto, no hay una fecha de caducidad, no es como la sirena, ¿no? Es una broma, pero no pretendo Sí, frivolizar sí, con este tema, pero no caducan sí. los embriones. Vale, vale. Porque la técnica es realmente buena, Claro, la técnica es entonces, muy buena, tanto de la congelación como de la descongelación. Por lo vale. tanto, lo que importa es la calidad del embrión, no el tiempo que está congelado. Una pregunta interesante también esta. Es que me han hecho muchas preguntas que he pensado, esta está muy bien. Si dono mis embriones hoy, por ejemplo, y dentro de 5 años, a lo mejor digo, ostras, quiero tener otro hijo, ¿no? Voy a preguntar al centro a ver si ya los han donado, si todavía están, porque si todavía están, voy a usar alguno, ¿no? ¿Esto lo puedo hacer o no? Sí, yo Pues, justamente he tenido un caso, desde lo que tú estás explicando, unos ujú, pacientes que hace 7 años congelaron embriones, se quedaron embarazadas y entonces al final eh, pues lo que hicieron es mantener los embriones. Realmente al cabo no querían tener más hijos. Y ujú, ahora, en 2022, me llamaron, oye, ¿tenéis los embriones congelados? Realmente los teníamos, porque ellos no hicieron el mantenimiento de los embriones, ¿no? El ujú, pago. Entonces lo que ujú. hicimos es, bueno, sí, sí, si tú te pones al día del mantenimiento de estos embriones, serán tuyos. Y esta Vale. señora, con los embriones que tuvo 7 años congelados, se puso al corriente, se transfirió. El primer embrión no se quedó embarazada, pero con el segundo embrión se quedó embarazada y en este momento está embarazada. O sea que Vale. si los Pero tuvo embriones, que ponerse al corriente del pago claro, de los porque años que no está, había pagado. exactamente. Vale. La ley es lo que nos indica, ¿no? Los embriones hay que mantenerlos, ¿no? Hay unos gastos de mantenimiento. Y la gente que se desentiende, eh, pues quiere decir, o que no quiere estos embriones, o yo qué sé, por los motivos que sean, ¿eh? Sí, sí. Entonces pasan a disposición del banco, del centro, por decirlo. Ujú. Vale. Niños nacidos por donación, ya sea de embriones, de ovodonación, donación de esperma. Hace poco salió un estudio eh, que todo el mundo se empezó a preocupar mucho, que decía que había más probabilidades de que los niños tuvieran algún tipo de enfermedad, ¿no? ¿Eso está demostrado, no está demostrado? Porque yo después leí otros artículos que un poco ponían en tela de juicio lo que ese estudio decía, ¿no? Em, ¿Cómo es esto? Mira, no está demostrado. Es decir, siempre hay algún artículo que dice los embriones congelados a lo mejor cuando nacen tienen menos peso que los de la población general. Ujú, Esto es algunos artículos pero hablan de peso al momento de nacer, no de enfermedades, ¿eh? ujú, Realmente los metaanálisis no es un artículo, sino el metaanálisis cuando investiga estas situaciones dice que es todo lo contrario, que de los embriones, perdón, de los nacidos de un programa de donación, hay menos niños con problemas que la población general. Pero esto es ujú. lógico, no es porque los toquemos con una varita mágica, sino porque es un sesgo. Has cribado a los donantes y por lo Exacto. tanto estás utilizando embriones de donantes que has eliminado los que no son idóneos y por lo tanto de esta población vas a tener mejores resultados. Insisto, no porque sean del banco, sino porque la idoneidad de los donantes es óptima y los que no son idóneos los descartamos. Por lo tanto, lo que podemos decir es que en cuanto a malformación y esas enfermedades, no hay más que en la población general. Es al revés, hay menos, ¿eh? Claro, Y eso es así. claro. Es que muchas veces cuando se hacen estudios se toman como unas partes en concreto y entonces un poco yo creo que se anula la efectividad de ese estudio, ¿no? Porque es como muy, muy,
subjetivo, ¿no? Va muy... Subjetivo o parcial, o miras unos factores solamente, sobre todo Exacto. los metaanálisis que analizan cientos y cientos de miles de casos, estos son los que nos pueden dar la evidencia. Y de hecho, creo que en reproducción asistida ya hay muchos nacidos en el mundo para sacar conclusiones de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué tiene de malo y que, bueno, hay cosas malas también, ¿no? No todo es, no todo es oro, ¿no? Lo que reluce, pero lo malo se conoce también. Ujú, Y en este sentido, no. ujú. Yo hace poco vi una noticia que decía que había como unos 6.000 niños nacidos gracias a la donación de embriones en el mundo. ¿Eso es correcto? No creo. 6.000 niños. 6.000 o 1.000 o 1.000. Creo que era 1.000. De hecho, No, me no. pareció muy No, poco. nosotros en nuestro centro ya tenemos 2.000 nacidos. Por lo tanto, en Vale. el mundo han de haber muchos más, ¿sabes? Es que yo leí una noticia que me parecía, digo, es que esto me parece muy poco. Vale que la donación de embriones es una técnica que no se hacen en todas las clínicas, porque no todos tienen embriones, pero me pareció muy poco. Tengo que mirar exactamente lo que decía la noticia. Ahora me ha venido, mm, no sé si eran, no sé si eran 6.000, pero creo que eran menos lo que dijo la noticia. No sé. Ay, la estoy perdiendo. He perdido la señal. He perdido la señal. Ahora, ¿Me oyes? ahora, Bueno, sí. normalmente a mí me parecen pocos, porque nosotros ya tenemos Sí. contabilizados hasta 2.000 nacidos con esta técnica. Por lo Sí, es que tanto, a que mí me en el pareció muy mundo poco hayan, cuando vi la noticia. me parece que son muy pocos, ¿eh? Y como nosotros hay muchos más centros que hacen donación de embriones, ¿sabes? ¿En qué países está permitida la donación de embriones? No hay muchos. En Europa, claro, la donación en general, hay pocos países Ujú, que, porque las leyes son diferentes. Seguramente España es el país que tiene leyes más digamos, abiertas o más permisivas, ¿no? La donación en muchos países no está permitida, como por ejemplo en Alemania, o tiene que ser con donantes que sean anónimos, que no sean anónimos, perdón, o ujú. que unos requisitos, yo que sé, que la pareja de consentimiento para hacer la donación de los óvulos, hay la ley es diferente en cada país. Y por lo tanto, creo que España es de los países que tiene leyes más permisivas en toda la comunidad europea. Por ejemplo, en Irlanda o en Dinamarca se permite la donación no anónima, Ujú. pero no hay tantas donaciones como aquí. Claro, claro. Em, ¿Cuántos años hace que las donaciones han dejado de ser anónimas en estos países? Inglaterra Eu, creo que hace bastante, ¿no? sí, en Irlanda hace poco. Irlanda Eh, hace poco. y en Dinamarca creo que hace más años, no lo sé exactamente, pero hace más años que la donación de esperma y de óvulos no es anónima y está permitida. Creo que ya tiene una larga trayectoria. ¿Eh? Vale. Y a nivel de los pacientes que vienen, por ejemplo, a tu consulta, em, ¿es una pregunta recurrente el tema del anonimato? ¿Es una Sí, preocupación de los pacientes esta? sí, Ujú. sí, sí, sí. ¿Y a otras pacientes que quieran quizás saber más datos de los donantes? Sí, siempre buscan la información. Nosotros tenemos que decir que podamos dar la filiación, solamente son los rasgos fenotípicos, edad Ujú. y nada más, es lo que dice la ley, ¿sabes? Sí. Hay gente que busca, la mayoría tienen miedo de que se pierda el anonimato. La gente que hace un tratamiento de donación y algún día, si la ley cambia, mi donante podrá saber dónde ha ido sus óvulos o sus espermas. Digo, si la ley lo hace, lo hará no con carácter retrospectivo, lo hará con carácter prospectivo, ¿no? Por lo Ujú. tanto, no. Y hay otras pacientes que quieren saber lo contrario. Me gustaría que mi donante fuera mi hermana. Esto no está permitido aquí. Ya, En estos casos se han de desplazar a otros países donde sea permitido, ya. pero es el mínimo. La gente le preocupa más
el no mantenimiento del anonimato de las donaciones. A nivel de tanto por ciento, tenéis un estudio hecho en el centro sobre el tipo de cliente que pide este tratamiento de donación de embriones. ¿Son más mujeres en solitario? ¿Son más parejas? A nivel de La tanto por mayoría son mujeres que no tienen pareja, la mayoría. Después seguramente vienen las mujeres, parejas de mujeres lesbianas, y luego el porcentaje más doble donación, o sea, doble problema en esperma y en óvulos. Y en último extremo ya sería la gente que busca el tema económico más barato, por decirlo así. Pero la mayoría son mujeres singles. ¿Cuántos embriones hay? Podríamos decir que hay en vuestro centro que son aptos todavía. O sea, porque muchas veces cuando vamos a pedir esta información hay clínicas que dicen, bueno, es que hay lista de espera, ¿no? Estamos diciendo que no hay suficientes embriones, pero por otro lado estamos diciendo que hay un programa de adopción de embriones, o sea que hay embriones que no, que nadie está pagando su conservación, o sea, lo está asumiendo el centro, eh, y por lo tanto hay embriones que sí que, ¿no?, están Sí, disponibles. sí, sí. Lista de espera nosotros no tenemos, ¿eh? Hay centenares de embriones en el banco, centenares, ¿eh? Centenares. Sí, 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 seguro, ¿eh? Y de estos, solamente un pequeño porcentaje, es lo que preguntabas, son embriones, entre comillas, abandonados, ¿eh? La mayoría son donados, expresamente. Y hay un pool de estos embriones que llevan 1 año, 2 años, 3 años que no responden nosotros les enviamos el cuestionario. ¿Quiere mantener los embriones? ¿Quiere donarlos? ¿Quiere destruirlos? No responden. Y no contestan y tampoco pagan, ¿no? Solamente es un pequeño porcentaje de estos embriones, ¿eh? La mayoría son embriones donantes o donados, ¿eh? Sí, 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 de donar. Y son centenares de embriones lo que tenemos en este momento en el banco, ¿sabes? Por lo tanto, lista de espera no creo que haya. A veces puede haber más lista para una donación de óvulos que no para una donación de embriones. Y, por ejemplo, los embriones los guardáis clasificados, por ejemplo, para mirar la compatibilidad no solamente a nivel físico, sino también de enfermedades o de cualquier cosa, ¿no? Si los donantes, por ejemplo, tenían algún tipo de problema, no genético, pero algún tipo de, no sé, pues problema de la calidad del esperma, a lo mejor, ¿no? ¿Este donante, este hombre puede ser donante? ¿Estos embriones se pueden donar? No, No, no. porque obviamente la probabilidad de que ese embrión no vaya bien. Exactamente. Si, por ejemplo, el varón tendría o tuviese algún problema con el esperma, solamente podemos donar los embriones cuando se ha hecho un estudio genético del esperma, lo que llamamos un FISH, o un estudio de la meiosis en semen. En este caso sabemos que estos embriones son normales porque a lo mejor se han testado también genéticamente. Hay algunos embriones en el banco que están testados con DGP porque el donante de esperma tenía alguna alteración genética en su esperma y por lo tanto solamente hemos congelado y hemos pasado al banco los embriones que están testados. No todos los embriones que están en el banco están testados, ni mucho menos, ¿eh? Pero este caso que tú me preguntas, claro, puede haber un embrión que proceda de un señor que tenga un problema genético en el esperma, pero hemos testado el embrión para pasarlo al banco. Vale, vale. Yo soy muy fan de la donación de embriones. Yo he tenido a mi hijo gracias a la donación de embriones y estoy muy contenta. Yo siempre digo que la doble donación, pues bueno, sí es verdad, te ofrece la posibilidad de tener más embriones, Más ¿no? embriones. Seguramente te quedará alguno más, pero la donación de embriones te da la garantía de que de esos saquitos de embriones ya hay niños nacidos sanos. Y eso es una garantía. Es una garantía, sí, sí. Muy bien. Doctor, 10 segundos y nos cortan el directo. Muchísimas gracias.
Ha sido un gustazo A vosotros y nos también. vemos muy pronto. De acuerdo. Gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta Adiós, luego. adiós. Chao.